un, un día de regocijo con sus familias, un día de celebración como el que nos da el Señor en esta mañana que nos ha permitido vivir. ¿Saben que voy a predicar en esta mañana con relación a un tema que se llama del desaliento a la pasión? Y yo estuve hace unos días y el día de ayer diciendo, me gustaría un ejemplo práctico para hacerle ver a mis hermanos y a mis amigos cómo uno puede estar desalentado, pero después uno puede encontrar como el camino para encauzar y exaltar y glorificar al Señor. Y en esta mañana, mientras nos proponíamos ir a la iglesia para abrirla y por lo menos empezar a tener los servicios grabados desde allá, no apareció la llave del portón y no pudimos salir en el carro. Bueno, cuando usted dice que una gente busca algo en todos los lugares buscamos esa llave y no pudimos salir. Y yo veía cómo avanzaba la hora y no les niego que en un momento dije, Dios mío, y esto, y no me sentía con mucho ánimo porque iba camino a la iglesia y pasaban estas cosas. Póngase a pensar que un hecho como este, hasta pequeños detalles, muchas veces van a traer desaliento, desánimo a nuestra vida. Pero tenemos a Cristo por mayor en medio de nosotros y tan pronto montamos todo aquí y arrancamos con este servicio, como dicen por ahí popularmente, me volvió el alma al cuerpo. Y así somos nosotros, muchas veces nos desalentamos. Muchas veces no tenemos el ánimo que deberíamos tener. Muchas veces no nos sentimos en la situación que sabemos que la cual nuestro gozo depende del Señor y no de las circunstancias y situaciones que vivimos. Dije, bueno, el Señor me trajo un ejemplo hoy con lo que acabamos de vivir como familia y estando listos allí de volvernos y montar todo aquí en la casa. Lo bueno que estábamos temprano para irnos. Y yo creo que la moraleja de eso es que Dios siempre está con nosotros. Nosotros no podemos vivir por las cosas que nos suceden, que nos pasan a nosotros. Vivimos viendo el camino que estamos recorriendo en Cristo Jesús y el llamado que Él nos ha dado a nosotros. Y sabemos que vamos a cruzar la meta en Cristo Jesús. Acompáñeme ahí en la palabra, por favor, en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y vamos a ver desde el versículo 13 en adelante. Tiene un título que dice El camino a Emaús, el cual le llamamos del desaliento a la pasión. Dice su palabra: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Dice: delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el 3er día que esto ha acontecido. Vamos al versículo 22 de Lucas 24. Dice:
aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, Jesús les dijo a ellos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera en estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Acompáñeme a orar. Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos y te damos toda gloria y honor a ti, Señor, en este momento, en esta hora de la mañana que tú nos has bendecido, que tú nos has glorificado, Señor. Tú has mostrado tu poder y tu gloria en medio de nosotros. Gracias porque tú eres grande, eres excelso y eres todopoderoso. Padre, queremos orarte sabiendo que estamos en medio del camino, en medio de altas y bajas, en medio de diversas situaciones que o nos hacen depender completamente del Rey eterno que eres tú, o vamos caminando, Señor, sin una esperanza, sin una salida, Señor, como sentían que iban estos dos en este camino. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te damos las gracias, Señor, en esta mañana, y que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un relato muy apasionante, mis hermanos, porque sabemos cuál es la desesperanza de estas personas. El relato nos dice que Cristo murió y resucitó, y estas personas van de vuelta ya a sus ciudades, porque aparentemente todo por lo que ellos escucharon y la esperanza que tenían en su Redentor no era posible, porque Él no se había manifestado en medio de ellos. Estaban caminando algunos 61 estadios, que es un equivalente a 12 kilómetros. Durante 12 kilómetros es mucho lo que se habla para edificación o mucho lo que se habla para perdición. Cuando vas caminando con alguien que está al igual que tú, que va a la par contigo y está completamente desanimado, se empieza a cavar una tumba, se empieza a cavar un lugar que parece que no tiene salida, ¿verdad? Y vemos que ellos van caminando y estaban precisamente ellos incapacitados de poder reconocer a la persona que iba caminando con ellos, al cual le llamaron un forastero. No reconocían a Cristo. La palabra en el versículo 16 dice que sus ojos fueron velados. Y el Señor hizo esto de esta manera. Puede ser, Marcos dice en el capítulo 16, nos dice que Él apareció de otra forma. La cosa era que la idea era
La idea era que ellos pudieran no reconocer al Señor y que el Señor pudiera tratar con ellos de otra manera, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Hay algo muy importante: a este forastero, a ese peregrino, no le reconocieron. ¿Y qué empezaron a hablarle? Porque cuando tú estás en desánimo, cuando tú estás en desaliento, ¿qué es lo que tú le vas a hablar al que te puede caminar en medio del camino, al que puede estar contigo en medio de tu trabajo, al que puede estar al lado de ti? Sencillamente vas a hablar de lo que hay en tu corazón, y en el corazón de ellos realmente había un fuerte golpe, una fuerte situación. La pregunta también que queremos hacernos: ¿quiénes eran estos dos discípulos? Este Cleofás no era aparentemente de estos 12, o sea, lo sabemos porque conocemos por su nombre, no eran de estos 11 que quedaban, porque Judas ya no estaba. Estos eran realmente de un grupo también de discípulos que no era del círculo más cerrado del Señor Jesucristo. Eran otros que habían seguido a Jesús y que, igual que aquellos, habían dejado todo para poder seguir a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de ellos, ¿qué es lo que dice? Que ellos, y volviéndose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 que estaban reunidos y los que estaban con ellos. Es decir, que ahí ya la Biblia nos hace saber que encontraron a los 11. No era uno de ellos, era Cleofás, o sea que no era ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, no era ninguno de ellos realmente. Ahora, ¿cómo sabemos quizás de dónde viene este Cleofás y quiénes eran? Bueno, por la misma palabra sabemos que esto se trataba más de una pareja de esposos que dos discípulos, de que un par de hombres que iban caminando, como a veces creemos que sucede en esta historia, porque Lucas 24:18 es el que nos dice que se llamaba Cleofás, y dice por un lado: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces está claro, uno de los discípulos que caminaba a Emaús se llamaba Cleofás. Y podemos saber entonces por Juan 19:25 que la mujer de Cleofás se llamaba María. Y la Biblia nos da más una evidencia de que se trataba de Cleofás y María que de otros discípulos, porque más bien está diciéndonos aquí: María, estaban juntos en la cruz de Jesús. Un momentito. Dámela aquí, por favor. Estaban en la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. O sea que la posibilidad es que fueran ellos. Ahora, esto no cambia, mis hermanos, el sentido y el significado del texto. Por el contrario, nos está mostrando un Jesús que tuvo interés por sus discípulos en general, quienes le seguían cuando tienen desesperanza y cuando la frustración aparece. El Señor vuelve a aparecer para darnos esa confianza y esa esperanza de que Él está con nosotros, cual sea nuestra situación. Ahora, recordemos otra cosa también que pasa. Ellos van desesperanzados, ellos están desilusionados por la noticia de que el Señor murió, pero que el Señor no ha resucitado, ¿verdad? Pero el Señor en Juan 16:33 ya les había dicho a ellos, y lo había hecho en reiteradas ocasiones, les había dicho: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos estaban tristes, ellos estaban amargados, ellos estaban confundidos, ellos estaban sin su maestro, sin su líder espiritual, estaban sin el Cristo, ¿verdad? Sin su amigo. Y debemos pensar eso, no debemos confundirnos de que el hecho de que aún ellos no habían recibido la promesa del Espíritu Santo, ellos estaban totalmente comprometidos con Jesús en una relación maestro-discípulos. Tan comprometidos estaban que el regreso a Emaús precisamente era volver entonces a las cosas que hacían antes. ¿Recuerdan cuando el Señor murió y Pedro no la había visto? Ellos fueron nuevamente a sus actividades. Estos fueron entonces, iban a su ciudad
y cuando iban a su ciudad iban a hacer todo lo que ellos hacían anteriormente. O sea, eran personas que realmente habían dejado todo. Es decir, su vida entonces se había convertido en esos días en una frustración, una desilusión, un desaliento completo para cada uno de ellos. Jesús había muerto, fue crucificado, ellos le habían visto morir y sabían dónde había sido enterrado su cuerpo, pero ahora se encontraban sin un rumbo claro y por eso estaban preocupados y discutían entre ellos acaloradamente, tratando de entender qué era lo que había pasado. Aquí es cuando el Señor interrumpe sus vidas. Lo está escuchando hablar y le dice: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y eso yo quiero que tú lo escuches bien, porque esas son las preguntas que el Señor nos hace a nosotros. ¿Qué es lo que tú estás hablando y por qué tú estás triste? O sea, ¿por qué tú insistes en mantenerte en esa actitud? Porque yo he hablado, yo tengo mi palabra, yo te he caminado junto contigo. ¿Por qué tú tienes esta tristeza? Bueno, empezaban a correr las noticias 3 días después de su muerte en Jerusalén, que él había resucitado entre los muertos, y una terrible confusión estaba en sus pensamientos y no debían entender nada de todo lo que estaba pasando. ¿Desde cuándo los muertos resucitan? Pudieran ellos haberse hecho esa pregunta. Pero les recuerdo que el Señor había dicho que eso iba a suceder. Los evangelios citan los hechos en el que dice que iban a suceder. Los cita en el 10, 32, 34 de Marcos, en Mateo 20, 17 al 19, en Lucas 18, 31 al 33. Y yo quiero citar Lucas 18, del 31 al 33, para que veas cómo el Señor les había relatado a ellos el hecho de que Él iba a resucitar y que estaría con ellos. Dice así su palabra: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32 de Lucas 18. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos, dice el 34, oigan, no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. No lo habían creído. El Señor se los había dicho, pero no lo habían entendido, no lo habían creído. El Mesías había resucitado en medio de ellos, de entre medio de los muertos, como Él lo había prometido. Y ese era el ungido, ese era el Mesías, Él era el esperado realmente. Las personas de la antigüedad se denominaban ungidos, ¿quiénes? Los reyes, los profetas y los sumos sacerdotes, pero el verdadero ungido que estábamos esperando era Él, el Mesías. Y cuando los profetas se referían al Mesías, siempre hablaban de que Él daría a conocer su divinidad, su poderío, y que no vendría a resolver los problemas morales y sociales y los problemas quizás que tenía la persona en ese momento, sino que vendría como un salvador del mundo. Por eso es que el versículo 22, siguiendo este relato, en Lucas 24 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Dice el 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Un artista famoso francés que es Renan dice: no sé cómo los cristianos viven con esa fantasía de que su tumba está vacía. No es una fantasía, la tumba está vacía y el Señor vive en nuestros corazones hoy. Y es una excelente noticia. Y sería una excelente noticia para esta pareja que estaba caminando,
saber que estaban caminando con el Mesías y que el Mesías les estaba diciendo, no estén tristes. Jesús sabía que estaban tristes. Ellos lo dejaban ver con sus palabras. Ellos lo dejaban ver con sus acciones. Y esto es lo importante. Por eso Él se acercó a ellos en medio de sus dolencias emocionales. Y aunque les reprochó su incredulidad, no nos rechaza, sino que se devuelve a hablar con nosotros y a decirnos que recapacitemos. Él pudo haber hecho algo para que su dolor se fuera. Él pudo haber hecho de una vez que le vieran para que no hablaran más de su dolencia y de su tristeza. No. Él les estaba entonces recordando sus enseñanzas. Él les consoló. Él les estaba explicando nuevamente todos los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla acerca de Él. Ahí que dice en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y es que el Antiguo Testamento, esas antiguas profecías, apuntaban precisamente en preparar a los judíos para que ellos y la humanidad entera estén preparadas para el advenimiento del Salvador del mundo. Ya las palabras les preparaban. Pero mis hermanos, esto no es tan fácil de entender. El entendimiento de ellos, como vimos en la palabra, estaba completamente cerrado. Ellos no creían. Y sabemos que el Mesías no solamente debía ser un gran hombre, sino que simultáneamente debía ser Dios hombre, y los profetas estaban revelando esa naturaleza precisamente en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Los tres iban caminando, seguían caminando juntos y estaban muy entretenidos conversando de todo lo sucedido y Jesús explicándole nuevamente lo que ellos debían saber. Y llegaron a esa aldea que se llama Emaús, nos dice la palabra, y Él permaneció con ellos compartiendo los alimentos hasta que le abrió los ojos para que le pudieran reconocer, y misteriosamente volvió a desaparecer una vez más, y ellos recordaban, dice, cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las Escrituras. Jesús les conocía a ellos de memoria, pero ellos no podían conocer al Maestro. El alcance de Jesús con relación a la cruz se limitaba a Israel. Pero tenemos entendido que este Salvador, el Salvador de la humanidad, el Salvador del mundo, más tarde nos haría entender a nosotros que Él revelaría este misterio a la iglesia. Y por eso dice la palabra en el 33, léalo conmigo, 24:33, levantándose en medio de aquella hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Luego de ellos haber conversado sobre todo lo que había sucedido en el camino, ellos deciden volver a Jerusalén. Pero hizo facto en el mismo momento. Recuérdense que la palabra está diciendo allí, le está diciendo a Jesús, quédate con nosotros, y los convencieron porque ya estaba llegando la noche. Pero con el ánimo y la pasión que ellos tenían al tener la noticia de que era Jesús que estaba con ellos y que realmente estaba vivo, ellos ni siquiera midieron el volver allá donde estaban los demás. Estaban completamente gozosos, estaban completamente apasionados, porque realmente sabían que Jesucristo vive. Y Él les empezó hablando a ellos. Él levantó el ánimo que estaba en ellos. El ánimo de ellos entonces estaba ya bien enfocado, bien determinado hacia las cosas de Jesús, al Jesús que había dejado la tumba vacía, y habían reenfocado en la historia hermosa de su vida, del Señor, del Maestro, que estaba viviendo en medio de ellos, y que vemos y conocemos, mis hermanos, que se le había aparecido a los demás y a Pedro y a las mujeres y a ellos en medio de aquel hogar y aquella casa. Él resucitó en medio de los muertos, y esa es la
la verdad y la centralidad que nosotros tenemos en el Evangelio. Esta es nuestra satisfacción. Su resurrección es el núcleo de nuestra fe. Y esto era lo que podía alimentar la fe de estos hombres que estaban allí. Donde quiera que nos encontremos en la casa, nos encontremos en una fábrica, nos encontremos en la escuela, nos encontremos en la oficina, donde quiera que estemos, vayamos al encuentro con la gente como Él lo hizo con los discípulos, y donde nos invita a creer en Jesús, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Él obrará de la manera que Él sabe hacerlo cuando ven que nosotros estamos desanimados, cuando ven que nosotros estamos desalentados, cuando ven que nosotros estamos caminando y nuestro camino, que es un camino de vida, que es un camino de salvación, muchas veces se encuentra con estas situaciones y estas interioridades en nosotros, el cual nosotros nos presentamos con mucha falta de fe o incredulidad o desaliento por las cosas que nosotros estamos viviendo. Y quiero traerte aplicaciones prácticas con relación a esto. Hablemos del camino del desaliento. Cristo siempre ministró en medio del camino. Óigame, en medio del camino, Cristo iba caminando de una ciudad a otra, de una aldea a otra aldea. Esto no es nuevo, saber que Jesús podía ministrar en medio del camino. Pero en el camino que estaban llevando esta pareja, necesitaban la administración de Jesús. Y cada vez que nosotros estemos caminando y entendamos que las cosas se ponen difíciles, que es pedregoso lo que estamos viviendo, que es difícil lo que estamos viviendo, recordemos la administración y lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros por su palabra. Abramos nuestros ojos al Señor. Él no nos ha dejado solo. Aún en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice que nos alentemos los unos a los otros. Iba camino a Jerusalén. Cristo no es un extranjero en nuestro caminar, mis hermanos y mis amigos. Él se hace presente. Aún Cleofás y María no era del grupo tan selecto de los 12. Y el Señor Jesús es el excelente ministro que llega a nuestras vidas en el momento preciso. Ellos eran parte de los discípulos. Cristo ha depositado una fe en nosotros para que, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, podamos creer que Él es para todos. Los capítulos del 13 al 22 nos hace ver cómo el desaliento, la duda, ese camino lleno de temores nos saca del propósito de Dios. Pero vemos siempre la intervención de Jesús trillando el camino de esperanza, mis hermanos, en nuestras vidas. Es mucho lo que se conversa, vuelvo a decir, en 12 kilómetros. Pero es más lo que el Señor trata en todo el tiempo de vida que tenemos en Él. Él es especialista en tratar con cada uno de nosotros. Ya sea que alguien llegó hoy o llegó mañana, el Señor es suficiente para nosotros, para ayudarnos en el camino que recorremos en Él. El Señor insistía en ¿qué entonces? En el cumplimiento de toda la palabra. Y se estaba viviendo. Y aún nosotros no lo estemos viendo, Él promete todo lo que dice, la palabra está allí, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Alentémonos, mis hermanos, a través de la palabra de nuestro Señor. Y qué bueno, ¿por qué no poder decir también qué alentador es ver que el Señor está trabajando con una pareja, con una familia, que entendía que todo se iba? Esta gente quemaron sus barcas, esta gente dejaron todo atrás. Y cómo el Señor entonces, vemos, sigue ministrando a una mujer como sigue ministrando a un hombre. Y para Él la mujer tiene un rol muy importante. Y para las parejas también. Lucas 24:16, recuérdense lo que dice. Quiero leerlo para traer esta aplicación que el Señor me trajo al corazón, me parece fenomenal. Recuérdense que el 24:16 dice que en Lucas 24:16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ellos querían el aquí estoy, resucité. Nosotros muchas veces queremos algo rápido. Señor, muéstrame algo rápido, algo que mis ojos tengan que ver.
Pero el Señor tenía velados sus ojos para que no le conociesen. Lo hizo para que no tuvieran una experiencia con Él. Porque todo el tiempo era una experiencia con Él directa. Jesús quería enseñarle la Biblia. Jesús quería enseñarle lo que decía la palabra. Jesús quería enseñarle doctrina a ellos. Jesús sabía que necesitaríamos vivir la experiencia de ser enseñados por la Escritura. Jesús sabía que no debemos sostenernos en la experiencia de verle por sí mismo, sino por la Escritura. Nuestros ojos no ven al Señor, pero su palabra es que nos alienta, su palabra es que nos anima, la palabra de Dios es que nos levanta a cada uno de nosotros. No se puede sostener la resurrección solamente con la experiencia de que te vi. Gran parte del desaliento y de la desilusión es porque nosotros no vamos a la palabra del Señor. Gran parte es por esto. No comemos de ella. No estamos saturados de la palabra del Señor. Esto que pasaba en ellos, en estas personas, y muchas veces pasa en la persona, se debe a un error doctrinal, a que nos equivocamos en la verdad. Jesús le dijo, ven, tengamos un estudio bíblico mientras caminamos. Y empezó a hablarle la palabra desde Génesis. Y siguió por los profetas. Y debió, me imagino, citarle a Isaías. Y citarle a Daniel. Y debió citarle esos profetas que más apuntan allí a las profecías acerca del ungido de Dios, que era el mismo que estaba hablando con ellos. Una clase de teología bíblica con el Señor Jesús. Créeme que tú preferirías esa que una mía o de cualquier pastor que te pueda ministrar. Y era Él que les estaba hablando a ellos. Pero también hay un camino de pasión. Recuérdense que la Biblia dice en el 30, y estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y los bendijo y los partió. Entonces ellos le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Y qué fue lo que ellos decían? Dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Usted quiere un corazón que brote, un corazón ardiente, un corazón que esté ferviente. Es un corazón que cuando escucha la palabra del Señor y va a las Escrituras, recibe de la vida que tiene en Él. Está santificado en la palabra, porque la palabra es la verdad y la palabra es vida. Y esto es algo poderosísimo de decirles insensibles, insensatos para creer, porque no conocían las profecías que se les había dado a ellos. Pasaron a decir, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Quiero decirte que cuando el camino esté lleno de obstáculos, debes tener la convicción en tu corazón